Muy buenos días a todos. Estamos en los últimos meses del año y queremos agradeceros a todos y cada uno de vosotros el habernos acompañado en estas sesiones durante este año y habernos permitido hablaros sobre prevención. Hemos avanzado mucho de vuestra mano con aquellas patologías sobre las que podemos incidir en ciertos aspectos, en definitiva sobre los hábitos por los que podemos prevenir enfermedades. Por lo que, continuando con esta línea, hoy vamos a invitaros a que nos dediquéis un rato para hablaros sobre el cáncer de pulmón, que como habréis escuchado recientemente en medios de comunicación, además, en este aspecto se presenta una de las campañas más novedosas en salud en cuanto a la prevención primaria y ya está siendo revisada su inclusión dentro de los cribados poblacionales del Sistema Nacional de Salud, aunque para todos es un proyecto, pero estamos esperanzados en que arroje datos pues favorecedores y que sea incluida, como os decía, dentro de los programas de cribado. Hoy, como os decía antes, nos centramos en la prevención del cáncer de pulmón y en cifras, por centrar como luego ahondará María, os voy a ampliar que podemos decir que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en Occidente y es el responsable de más de cientos de muertes al año en España, con una supervivencia inferior al 15% en los 5 primeros años de diagnóstico. Por ello, hoy contamos con María Sánchez, nuestra doctora. Es la responsable de la plataforma de telemedicina Doctor Cigna y es quien nos va a contar con detalle, como siempre, esos factores de riesgo para este tipo de cáncer, sus manifestaciones clínicas o los aspectos más importantes para prevenir esta enfermedad. Os recordamos que tras la exposición tendremos unos minutos en los que pues ya está activo el chat y podéis irnos mandando esas preguntas que tenéis ya en la recámara y que después os enviaremos un pequeño dossier dentro de unos días o unos ratos, depende de nuestros compañeros cómo podamos organizarnos. Os enviaremos, como decía, el dossier con la grabación de la charla y la jornada. Así que sin más, os dejo ya en manos de María. María, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Elena. Lo primero de todo, agradeceros que estéis otro día más con nosotros. Bueno, muchos de vosotros probablemente habíais tenido ya la oportunidad de, estar un ratito en otras webinar y compartir un rato de prevención, porque en Cigna nuestro objetivo es apostar por la prevención y por eso queremos o hemos puesto en marcha este programa de prevención Cigna Cuídate. Hoy finalizan una de nuestras sesiones de este año relacionada con el cáncer de pulmón, como decía Elena. Y hoy vamos a tratar un tema tan importante como es, como decíamos, el cáncer de pulmón. Abordaremos los aspectos más importantes. Ya sabéis que a mí me gusta hacerlo sencillo, pero directo, en el sentido de saber qué tenemos que saber nosotros como pacientes a la hora de qué, de tomar determinadas decisiones y saber, por ejemplo, cuándo tengo que acudir a un profesional. Por eso, hoy hablaremos de los aspectos más relevantes, de los tipos de cáncer de pulmón, de cuáles son los factores de riesgo. Muchos de vosotros ya sabéis que el factor de riesgo, y todos sabemos, es ese tabaco dichoso que todos tenemos que, de alguna manera poco a poco ir dejando o apuntarnos a esa deshabituación tabáquica. Hablaremos también de las manifestaciones clínicas, cuáles son los síntomas que producen y también un aspecto importante en este sentido. El cáncer de pulmón se diagnostica de forma tardía y de ahí los aspectos también esperanzadores que decía Elena, un proyecto que está en marcha desde el punto de vista de todas las sociedades científicas, está liderado por la Sociedad Española de Neumología, pero apoyado por el resto de sociedades científicas. ¿Para qué? Para ese diagnóstico precoz. Porque, como os decía y os adelantaba, el problema que tiene el cáncer de pulmón es que se diagnostica en fase tardía porque da manifestaciones clínicas inespecíficas y cuando ya produce manifestaciones ya es tarde y el diagnóstico se produce en fases avanzadas. Y hablaremos de los aspectos que a nosotros, uno de los aspectos que más nos gustan y que desde Cigna siempre queremos apostar, que es la prevención y ese diagnóstico precoz, que os contaremos un poquito cómo está desde el punto de vista del cáncer de pulmón. Bueno, como sabéis a todos, ya los que me conocéis, a mí siempre me gusta empezar con datos. Y en este caso siempre hago referencia a un informe que a mí me parece importantísimo y muy relevante, que es un informe que emite la Sociedad Española de Oncología Médica todos los años. ¿Y qué dice la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, este año, en ese informe que publica a comienzo de año? En relación, en este caso, al cáncer de pulmón. Bueno, pues este año hay dos aspectos, desde mi punto de vista, que son fundamentales destacar aquí para empezar. Lo primero, como bien decía Elena, es la incidencia y, por un segundo lugar, la mortalidad.
¿Cuáles son los cánceres que se prevé que se van a diagnosticar con mayor frecuencia a lo largo de este año 2023? Bueno, pues este año se prevé que van a ser 3 tumores fundamentalmente y luego seguidos por otros 2, que son, en primer lugar, el cáncer de colon y recto, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y seguidos también por el cáncer de próstata y de vejiga urinaria. Cuando hacemos una distinción por sexos, es decir, cuando empezamos a distinguir entre hombres y mujeres, ¿cuáles son los cánceres más frecuentemente diagnosticados en el caso de los hombres? Pues en ellos hay que destacar fundamentalmente el de próstata en primer lugar, el cáncer de colon y recto y en tercer lugar el cáncer de pulmón. Ya estamos dando pistas, ese tercer lugar que comentábamos en cuanto a incidencia del cáncer de pulmón, tanto en el hombre como en la mujer. Y en la mujer, ¿cuáles son los cánceres que se prevé que se van a diagnosticar con mayor frecuencia a lo largo de este año? Pues fundamentalmente, como todos sabéis, el cáncer de mama, del que hemos tenido oportunidad de hablar hace poquitos días. En segundo lugar, también el cáncer de colon y recto. Y en tercer lugar, pero un poquito más a distancia, el cáncer de pulmón. Y aquí sí me gusta destacar algo que me parece importante y relevante. El cáncer de pulmón, en el caso de las mujeres, ha pasado a ocupar un tercer lugar en incidencia. ¿Por qué? Porque ha aumentado, que este es otro dato importante, el consumo de tabaco en las mujeres. Pero hay otro dato importante que, aunque no hablamos de esos cánceres hoy, sí también me gusta destacar por el papel que desempeña el tabaco en ellos. Se prevé que a lo largo de los próximos años haya otro tipo de cánceres que aumenten debido a ese aumento del consumo de tabaquismo, como son los de vejiga urinaria y también los cánceres de la cavidad faríngea. Dos datos, por tanto, a destacar en este informe que me parecen fundamentales. Incidencia y mortalidad. Incidencia. La incidencia es el tercer tumor más frecuente, el cáncer de pulmón, pero también la mortalidad, como bien decía Elena. Es el tercer tumor, es la primera causa de mortalidad en relación al cáncer, el cáncer de pulmón. Con lo cual ya tenemos dos datos que, como siempre digo, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Ponernos manos a la obra. Y como siempre digo, somos un equipo. La parte médica y la parte del paciente. Tenemos siempre que trabajar en equipo y ese es nuestro objetivo desde Cigna, poner a disposición de nuestros asegurados las mejores herramientas para poder llevar a cabo esa prevención. Aspectos más relevantes, otros aspectos que también quiero destacar. El cáncer de pulmón, bien decíamos, es el tercer tumor más frecuente, ya hemos especificado por sexo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el 80-90% se diagnostica en personas fumadores. El tabaco constituye o desarrolla un papel fundamental en el desarrollo de un cáncer de pulmón. Pero es verdad que hay determinados cánceres que se producen en personas no fumadores y de los que ahora comentaremos un poquito más. Ese tercer punto, una sintomatología poco específica. Decía al principio, uno de los problemas fundamentales del cáncer de pulmón es que da síntomas tardíos y los síntomas que produce son inespecíficos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que este tipo de síntomas puede producirse en otras patologías, con lo cual, cuando ya empieza a producir sintomatología es ya en un momento en el que cuando acudimos al médico puede ser un momento un poquito tarde, es decir, se diagnostica en una fase tardía y entenderemos que el pronóstico sea peor que si lo diagnosticamos en una fase inicial. Y en último lugar, el diagnóstico precoz, y este es el mensaje esperanzador al que hacía también referencia Elena al comienzo. Se ha puesto en marcha un proyecto del que ahora os comentaremos un poquito más, que es el proyecto Cassandra. Es un proyecto puesto en marcha y liderado por la Sociedad Española de Neumología para, de alguna manera, obtener datos y justificar la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico precoz en este tipo de tumores. Destacaros algo importante. En España están aceptados tres cribados en tres tipos de tumores, desde el punto de vista de la efectividad en cuanto a disminución de mortalidad, que son el cáncer de mama, la realización de una mamografía. Por otro lado, el cáncer de cuello uterino, del que ya también hablamos en marzo con motivo del Día Mundial. Y por último, el cáncer de colon. Bueno, pues ahora las sociedades científicas están trabajando para intentar incorporar el diagnóstico precoz mediante la realización de un TAC de baja dosis, del cual hablaremos ahora a continuación. ¿Qué tipos de cáncer de pulmón? No voy a entrar mucho porque esto es más tema médico, pero sí un poco para que sepáis. Fundamentalmente destacamos dos grupos. Hablamos de un cáncer de pulmón microcítico, o también conocido como un cáncer de pulmón de célula pequeña.
Este tipo de cáncer se da fundamentalmente en el 10-15% de los casos de cáncer de pulmón. Y como indica su nombre, es un cáncer que se produce fundamentalmente o que las células afectadas son células de pequeño tamaño y que suelen ser células que suelen producir también hormonas o células nerviosas. Este tipo de tumor suele localizarse normalmente en zona central de los pulmones y se caracteriza porque tiene un crecimiento más rápido y es el tipo histológico que tiene peor pronóstico. Y luego tenemos otro grupo que es el cáncer de pulmón no microcítico, dentro del cual se engloban otro tipo de tumores, como son, por ejemplo, el carcinoma de célula escamosa, que se llama también un carcinoma epidermoide, y este tipo de tumor se suele localizar más en zona también central de los pulmones y no suele crecer tan rápido como el microcítico que hemos comentado. Existe también otro tumor que es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es uno de los tumores más frecuentes diagnosticados en España. Es un tumor, antes decíamos la importancia del tabaco y hablaremos a continuación de los factores de riesgo, pero el adenocarcinoma es un tumor que se da fundamentalmente en personas jóvenes, en personas de menos de 45 años, en mujeres y también en personas que han tenido, por ejemplo, o asienta sobre personas que han desarrollado una tuberculosis o que tienen una cicatriz tuberculosa. Por tanto, aquí también hay que destacar este aspecto. No siempre el cáncer de pulmón se asocia al consumo de tabaquismo. Hay otros factores que pueden influir. Y en última instancia, dentro de este grupo de células, perdón, dentro de este grupo de tumores que constituyen aproximadamente el 85%, que son los tumores no microcíticos, destacamos otro menos importante, mucho menos frecuente y en el que no voy a comentar demasiado, que es el carcinoma de células grandes. Y dicho esto, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer de pulmón? Bueno, lo más importante, sobre todo destacar aspectos en relación al comportamiento de este tumor. El cáncer de pulmón se presenta fundamentalmente o presenta su máxima incidencia ¿a qué edades? Pues sobre todo entre los 55 y los 65 años. Se da con mayor frecuencia a los hombres, pero no tenemos que olvidar ese mensaje que hemos dado al principio. El cáncer de pulmón ha pasado a ser el tercer tumor más incidente en la mujer porque ha aumentado el consumo de tabaquismo en este grupo poblacional. Y en segundo lugar, el tabaquismo. Todos entenderemos que que la principal causa del desarrollo de un cáncer de pulmón es el tabaco. El 80, como decíamos anteriormente, 80-90% de los cánceres de pulmón se producen en personas fumadoras o en personas que hayan dejado de fumar. Las personas fumadoras tienen un riesgo de 10 a 20 veces más de desarrollar un cáncer de pulmón, dato importante. Y es importante destacar que los fumadores pasivos también tienen mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer de pulmón. En este caso, hago un breve inciso haciendo relación a cuidar a los más pequeños, es decir, hay que evitar que ese humo llegue a las poblaciones o a los niños o a las poblaciones de mayor riesgo, como son los niños pequeños y las personas de mayor edad. Importante cuidar pues de las personas más frágiles. El riesgo puede asemejarse al de una persona aproximadamente que fuma 1 o 2 cigarrillos al día. Es decir, una persona que no sea fumadora, que sea fumadora pasiva, si está de forma continua inhalando el humo de tabaco, puede tener un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón y ese riesgo se asemeja, como decía, aproximadamente al riesgo de una persona que fuma aproximadamente 1 o 2 cigarrillos al día. Dejar de fumar disminuye el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón y hay que tener en cuenta, importante, cuándo se asemeja o cuándo se equipara al riesgo de una persona no fumadora. Cuando una persona deja de fumar, su riesgo es igual al de una persona no fumadora aproximadamente a los 15 años de haber dejado el tabaquismo. ¿Qué otros factores se asocian a un cáncer de pulmón? Pues se asocian también, por ejemplo, el asbesto y el radón. Y otros tipos que tienen un efecto carcinogénico que es aditivo, es decir, se suma al efecto del tabaquismo. Por otro lado, hay determinadas enfermedades benignas, como puedan ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC, que, bueno, si tenemos oportunidad en alguna ocasión hablaremos de ella,
Pues la EPOC y otras enfermedades, como decíamos anteriormente, la EPOC, la tuberculosis, la fibrosis idiopática, que son enfermedades que pueden asociarse a un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Por hacer o por dar unos pequeños datos en relación a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que se caracteriza por un proceso inflamatorio y engloba fundamentalmente dos entidades, de las que probablemente habréis oído hablar, que son la bronquitis y el enfisema. Bueno, pues una persona que tenga una EPOC tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Pero otro dato importante es que una persona que tenga EPOC y que sea fumadora tiene 3 veces más de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón que una persona normal. Por tanto, de nuevo, aquí el mensaje importantísimo, el abandono del hábito tabáquico. Muy, muy importante. Otro de los aspectos importantes que comentábamos al principio. Antes decíamos, problema fundamental, datos a destacar, mortalidad, tumor que mayor mortalidad produce, tercer tumor más frecuentemente diagnosticado. Pero un problema fundamental es que el cáncer de pulmón se diagnostica de forma tardía. ¿Por qué? Porque cuando da sintomatología ya es tarde y lo detectamos en fases, bueno, pues en fases avanzadas donde el pronóstico, bueno, pues cambia de forma importante y sustancial, como he comentado en otro tipo de tumores en otras ocasiones. ¿Qué sintomatología puede producir el cáncer de pulmón? Bueno, pues el cáncer de pulmón puede manifestarse como una persona que empieza a toser. La tos es uno de los síntomas que se asocian con mayor frecuencia al cáncer de pulmón. ¿Qué tipo de tos puede producirse? Pues puede producirse una tos seca o puede dar lugar a una tos productiva, es decir, una tos con flema. O en ocasiones puede muchas veces producir una tos con sangre, lo que conocemos como hemoptisis, ¿vale? Cuando nosotros expulsamos sangre a través de esa tos. El paciente también puede manifestarse cansado, que también es otro dato muy común, pero como veis, todos estos, bueno, por un lado la tos, pero el cansancio, cuando una persona en un momento determinado tiene una gripe, tiene una neumonía, puede sentir ese cansancio, con lo cual volvemos a insistir, el cansancio no es un dato específico y exclusivo del cáncer de pulmón. Una persona puede estar cansada y no necesariamente tener un cáncer de pulmón, pero el cansancio puede ser uno de los síntomas que se asocian a ese cáncer de pulmón. La pérdida de apetito también es un dato o un síntoma muy común en un paciente oncológico. Cuando hay un tumor, otro de los datos, otro de los síntomas característicos es que pierdes las ganas de comer, no tienes apetito, no tienes hambre. Otro síntoma, de nuevo, que volvemos a insistir, es, bueno, pues inespecífico. La disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es esa sensación de falta de aire, esa dificultad respiratoria que tenemos muchas veces, bueno, o en reposo o muchas veces al caminar. Y también otro tipo de síntomas pueden asociarse, pero suelen ser síntomas que se asocian ya pues a la presencia quizás de metástasis del tumor, por ejemplo, la presencia de dolor óseo, la presencia de una obstrucción traqueal o una disfagia por compresión del esófago. Es decir, la disfagia es esa sensación que tiene una persona de incapacidad para tragar. ¿Por qué? ¿Por qué una disfagia o por qué una obstrucción traqueal? Pues como consecuencia del crecimiento del tumor. Entenderemos que si el pulmón está pegado a la vía digestiva, a la parte de esa tráquea, perdón, de la tráquea con ese esófago, cuando hay un crecimiento de un tumor, puede producir una obstrucción de la parte de, bueno, pues de la parte de la vía digestiva y puede manifestarse en forma de esa incapacidad para tragar. Muchas veces, como digo, puede manifestarse el tumor de esta forma. Hay veces que un paciente llega a consulta con la sensación de no puedo tragar. María o doctor, no puedo tragar. Pues cuando haces pruebas complementarias detectas que lo que hay bueno, subyacente es un tumor a nivel pulmonar. Y decíamos anteriormente, lo que nosotros siempre queremos apostar por ella, la prevención. Y desde aquí, fundamental, insistimos, nosotros en Cigna queremos apostar por una prevención primaria, secundaria y terciaria. Y no nos cansaremos de, bueno, pues de defender y de promover este tipo de prevención. Insisto, siempre comento un poquito brevemente este tipo de los 3 niveles de prevención. La prevención primaria es una prevención que hacemos cuando nosotros lo que hacemos es actuar sobre un factor desencadenante de una patología. En este caso, ¿cuándo voy a desarrollar una prevención primaria? Pues, ¿o qué aspectos puedo recomendar desde el punto de vista de una prevención primaria? Pues, como ya sabéis, los pilares por los que siempre apostamos en Cigna, que son nuestros pilares fundamentales. Ejercicio físico, dieta equilibrada, una dieta sana, una dieta mediterránea que siempre mantenemos siempre en nuestras charlas y en nuestras webinars. El ejercicio físico diario, fundamental.
pero fundamental en esa prevención primaria, abandonar el hábito tabáquico. Y desde aquí quiero pues animaros a que todos aquellos que seáis fumadores contactéis con vuestro médico de atención primaria, con vuestro neumólogo, con el especialista, para que os ayuden a dejar de fumar. Hay muchas terapias, es decir, podemos empezar una terapia por una motivación. Hay muchas veces que el paciente me dice, María, yo no voy a pedirte una consulta pues porque yo no tengo claro que quiera dejar de fumar. Ya, pero es que ese paso también podemos abordarlo, porque hay una primera fase, lo que nosotros conocemos como una entrevista motivacional, donde de alguna manera fomentamos esa motivación hacia el paciente. ¿Para qué? Para intentar promover, como decíamos, esta prevención, hacerle ver la necesidad o cuáles son los efectos perjudiciales del tabaco y animarle en cualquier momento a que esa persona tome la decisión para dejar de fumar. Pero además existen otro tipo de terapias farmacológicas de los que muchos habréis oído ya hablar. La vareniclina, el bupropión, la citisina, la terapia sustitutiva de nicotina. Recientemente, la vareniclina se retiró del mercado y actualmente no se comercializa en Europa, pero se prevé que a lo largo de los próximos meses, a lo largo del próximo año, se ponga de nuevo en venta en España. Actualmente hay un fármaco que es la citisina, que ha demostrado eficacia en el abandono del uso tabáquico y que nuevamente, pues es el fármaco que se utiliza para esa deshabituación tabáquica. No obstante, insisto que hay varias terapias, la terapia de sustitución con nicotina, entonces que son igualmente y que han demostrado la misma efectividad. Os animo, por tanto, a que contactéis con vuestro médico de atención primaria, con vuestro especialista. Y como decía antes Elena, hay también un dato esperanzador. Se ha puesto en marcha un proyecto que es el proyecto Cassandra. El proyecto Cassandra es un proyecto liderado por la Sociedad Española de Neumología y apoyado por el resto de sociedades científicas. ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto Cassandra? Pues el objetivo es extraer datos, es decir, empezar a realizar un TAC de baja dosis. ¿En qué consiste un TAC de baja dosis? El TAC de baja dosis es un TAC, es una prueba de imagen que lo que hace es, de forma sencilla, para que lo entendamos, hacer fotografías, toma imágenes de nuestro cuerpo, en este caso a nivel del pulmón. ¿Para qué? Para detectar lesiones en estadio precoz, es decir, el TAC es capaz de detectar una lesión de forma mucho más precoz que cualquier otra prueba complementaria. Y además, con una ventaja, es que la dosis que se utiliza es mínima, con lo cual no tiene un efecto perjudicial para la salud. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo de la realización o de este proyecto? Pues el objetivo es realizar ese TAC de baja dosis a un grupo poblacional concreto que cumpla una serie de criterios. ¿Cuáles son? En principio, se establece o se prevé que se realiza a personas fundamentalmente entre los 55 y los 75 años, que tengan una historia de tabaquismo de al menos 30 años fumando con una cajetilla a diario, o aquellas personas que lleven fundamentalmente 15 años o menos y que fumen aproximadamente 2 paquetes al día. Es decir, depende, por una parte, de la edad y del consumo del hábito tabáquico. Y por tanto, ¿qué es lo que se hace? Teniendo en cuenta, una vez que hemos elegido el grupo poblacional, nuestro objetivo es realizar ese TAC de baja dosis para intentar detectar una lesión en estadio precoz. Y luego el médico y el especialista será el que determine cada cuánto tiempo debe realizarse ese seguimiento. Se prevé que sea anual. Como decía, el objetivo final de todo esto es extraer datos. ¿Para qué? Para justificar, como decía Elena al principio, la necesidad de incorporar el cribado del cáncer de pulmón dentro de esos 3 cribados que hemos comentado al principio. Es decir, queremos tener datos para justificar la necesidad de realizar un cribado poblacional. ¿Y qué datos necesitamos para que yo justifique esa necesidad? Pues entre otros, esa disminución de la mortalidad de la que antes hacíamos referencia y esa necesidad de diagnosticar de forma precoz. ¿Para qué? Para que ese pronóstico, es decir, mortalidad y pronóstico, cambien de forma importante. Tenemos, por tanto, un campo y unos años esperanzadores. Como decía Elena, esperamos que que en los próximos años, creo que este proyecto alcanza los 5 próximos años, ya está en marcha, ya se está empezando a seleccionar la población de riesgo para empezar a realizar estos estudios, y esperamos que a lo largo de los próximos 5 años tengamos una buena noticia y podamos incorporar el cribado del cáncer de pulmón.
Estamos a vuestra disposición para, bueno, pues para que nos planteéis las preguntas que queráis. Agradeceros que estéis con nosotros una vez más y bueno, esperamos que os haya resultado ameno. Muchas gracias, María, como siempre. Es un gusto escucharte porque lo haces todo tan fácil y tan sencillo y muy bien, nos hablas muy clarito a todos, así lo entendemos, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a empezar a utilizar el chat. Os invitamos a que a que nos preguntéis lo que necesitéis y lo que os apetezca. Hay muchas cosas que ya no vamos a contestar porque ya ha incidido María sobre ellas, pero bueno, si hay tiempo reforzaremos algunos conceptos, como siempre hacemos. María, sobre la contaminación de las grandes ciudades, ¿también influye en esta parte de nuestros cánceres de pulmón? También, ¿verdad? Es otro Sí, factor. es otro factor. Antes hablábamos fundamentalmente, por recordar, insisto, el tabaquismo, pero también decíamos otros factores. Hablábamos del asbesto y del radón, pero también la contaminación. ¿Vale? El peso, evidentemente, tiene mucho más peso, un consumo de hábito tabáquico durante un tiempo prolongado, pero hay otros factores que también hay que tener en cuenta, como bien decís, y la contaminación es uno de ellos, efectivamente. Perfecto. María, nos preguntan si con una radiografía simple puede ser suficiente para detectar un inicio ya de algo está pasando. Como bien decíamos anteriormente, antes decíamos el TAC de baja dosis, por eso, ¿por qué? Pues por la sensibilidad y la especificidad. Es decir, el TAC de baja dosis está demostrado que tiene la capacidad de detectar de forma más temprana un nódulo pulmonar, por ejemplo, más que la radiografía. ¿A través de una radiografía podemos ver alguna imagen sospechosa? Sí, hay veces que se puede observar. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones, antes decíamos, y esto lo relaciona con la parte clínica, antes hablábamos y os decía, el cáncer de pulmón es uno de los cánceres, es un cáncer que, bueno, pues por desgracia, es un cáncer que se diagnostica en fase tardía porque da la cara tarde. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los síntomas que producen son inespecíficos. Dentro de esos síntomas inespecíficos hablábamos de la tos. Hay veces que un paciente, cuando llega con tos o tiene una infección respiratoria, es otra manera de manifestarse el cáncer de pulmón, pues tiene una infección respiratoria, ese paciente le pones tratamiento y cede esa infección respiratoria, pero al poquito tiempo vuelve a tener otra infección respiratoria. Eso es un dato de sospecha, porque algo pasa. Ese paciente a lo mejor le realizas una placa de tórax y puedes observar alguna imagen sospechosa, pero como bien decía, no es tiene tanta sensibilidad ni especificidad como un TAC de baja dosis. Ujú, perfecto. Muy bien. María, nos preguntan, ¿fumar 6 u 8 cigarrillos al día durante más de 20 años se considera tabaquismo? ¿Es mucho Sí. poco? Hay que dejar de fumar. Hay que dejar. Cualquier, o sea, ni uno, ni dos, ni tres. Hay que dejar de fumar. El tabaco no es bueno. El tabaco, independientemente, evidentemente, el efecto es mayor a mayor dosis de nicotina y a mayor efecto de todo lo que tiene no solamente la nicotina, sino todos los alquitranes. En algún momento determinado también hablaremos de lo que es el tabaquismo, de qué produce, de qué otro tipo de sintomatologías, como decía antes, su relación con otras patologías, con la EPO, con el cáncer. Pero, ¿y el contenido que tiene un cigarrillo? El contenido de un cigarrillo, entonces, es veneno puro. Y desde aquí lo digo. Entonces, Exacto. no es bueno ni uno, ni dos, ni tres, ni cinco, ni seis, ni mucho menos más de 30, ni más de 15. Evidentemente, el riesgo a mayor cantidad de cigarros que una persona fume, mayor riesgo. Pero yo desde aquí os animo a que incluso con uno o con dos dejéis de fumar. Exacto. Y los vapeadores igual, María, ¿verdad? Esa combustión Totalmente. es igual de perjudicial. Totalmente. Y desde aquí, como siempre decimos, es importantísimo, porque me ha recordado Elena los vapeadores, con Ujú, respecto a los niños, a la gente joven. ¿Qué idea? O sea, es un error creer que el vapeador no tiene ningún tipo de riesgo. No es cierto. Es tanto el vapeador como el tabaco. Hay que dejar de fumar. Insisto, un mensaje claro desde bien pequeños. Otras veces yo creo que ya lo hemos comentado. Es muy ujú. importante y fundamental educar desde bien pequeñitos a los niños. Eso ¿Para es. qué? Porque cuando uno crece pensando que el tabaco no es lo correcto, sino que lo correcto son los hábitos saludables, la alimentación saludable, al final, a largo plazo, de alguna manera acaba consiguiendo que sus hábitos de vida y esa prevención que desde Cigna queremos y que siempre os animamos a, bueno, pues a fomentar en vuestro día a día, pues que tengan un sentido. Si yo al final de alguna manera soy fumador y mi familia me ve fumando, yo creo que al final, pues de alguna manera yo
puedo, por una manera, fomentar, como decíamos antes, ese tabaquismo pasivo, que es importantísimo también tener Ujú, en cuenta, ¿vale? Y por tanto, el transmitir la necesidad, o a lo mejor en un momento determinado, oye, bueno, pues si mi padre fuma, ¿por qué no? O mi madre fuma, ¿por qué no voy a fumar yo? ¿No? Importante ujú, esa educación desde bien pequeñitos, porque el tabaco no trae nunca nada bueno. ujú. María, ¿qué papel juegan también las emociones o la ansiedad o el estrés en el mundo del cáncer? A lo mejor no en el cáncer en concreto, pero ese bienestar emocional también forma parte de nuestros hábitos y puede jugar algo en contra. Sí, bueno, hay estudios antes, siempre desde aquí, insisto, nuestros pilares, que son hábitos, o sea, alimentación, ejercicio físico, bienestar emocional, ese que tanto nosotros apostamos. Es verdad que hay estudios desde el punto de vista del cáncer que demuestran que cuando, por ejemplo, una persona ha tenido un diagnóstico determinado, cuando tiene determinados sentimientos, cuando tiene una depresión, parece que hay ciertos mecanismos que pueden estar relacionados con la carcinogénesis y con todo el desarrollo desde el punto de vista oncológico. Por tanto, no es directamente un factor de riesgo, pero es importante fomentar esa prevención primaria de la que siempre insistimos. Por eso es tan importante adquirir hábitos de vida. Antes hablamos de la dieta y el ejercicio, pero un bienestar emocional. Hemos hablado y Ujú, hemos tenido la oportunidad aquí de tener sesiones de gestión de estrés, de ujú, gestión emocional, ujú. porque un equilibrio emocional también es necesario para nuestro día a día y para prevenir un gran número de patologías, desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista cardiovascular también relacionado y desde otro punto de vista, del punto de vista también emocional, como decíamos, el estrés, la depresión, la ansiedad y otro tipo de cuadros también que hemos comentado en otras ocasiones. Ujú, claro que sí, María. Hay muchas preguntas sobre el cómo acceder a esos TAC de baja dosis y los médicos. Os informamos un poquito bueno, lo primero es acudir a un especialista, tiene que ser un neumólogo, y esto tiene unas indicaciones claras y concretas, hay que cumplirlas también. No todos los neumólogos a lo mejor están adheridos a estos pues, nuevos pilotos, ¿verdad, María? Y estudios que se están realizando. Entonces, hay que respetar a cada uno de los profesionales que ejercen libremente dentro del cuadro médico de Cigna, y habrá los que sean más pues entusiastas en adherirse a esos nuevos datos y a formar parte de esos estudios, pero siempre os invitamos a acudir a un especialista, a un Eso. neumólogo, vuestro médico de confianza, si tenéis un médico de familia, de cabecera siempre, y ellos os indicarán si formáis parte de esos cribados o no y qué recomendaciones, ¿verdad, María? Por reforzar un poco esta parte de la prueba. Eso es. Eso es. Ujú, Como bien decía Elena, esto es un proyecto que surge a nivel de las sociedades científicas y que de momento no está instaurado de forma oficial. Por eso he insistido antes cuando os explicaba, hay 3 cribados aceptados por las sociedades y que están de alguna manera introducidos, por una parte, en el Sistema Nacional de Salud y también en la parte privada, en la parte de la medicina privada, que son ujú. los 3 que os he comentado. ¿Cuál es el objetivo? Pues que el cáncer de pulmón forme en un futuro parte de esos 3. Por eso es lo que os comentaba Elena. De momento no está instaurado de forma oficial porque el objetivo que os decíamos anteriormente con el proyecto Cassandra precisamente es justificar la necesidad de instaurarlo. Entonces, de momento no está instaurado, pero, como bien dice Elena, os animamos a que contactéis con los especialistas, con un neumólogo, porque en ocasiones hay neumólogos que os informarán y determinarán si es necesario o si formáis parte, como bien decía Elena, de esos criterios para realizar ese cribado poblacional que es el que se está realizando para estudiar la necesidad de Ujú, instaurarlo. eso es. Muy bien, María. Nos preguntan también por el componente genético en el cáncer de pulmón. Hay un oyente, nos dice, mi padre y mis 2 abuelos murieron de cáncer de pulmón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la parte hereditaria, María? Siempre hacemos relación, en este caso no he hecho tanta relación porque está más asociada, como decíamos, dentro de los factores de riesgo, hacíamos Mm, relación al tabaco. Pero es verdad, siempre hablamos en el caso del cáncer, que todas aquellas personas que presenten un antecedente familiar de una historia, en este caso oncológica, tienen mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer, en este caso un cáncer de pulmón. Siempre también hago referencia a lo mismo. El hecho de que una persona tenga un antecedente familiar no significa necesariamente que vaya a desarrollar un cáncer de pulmón ni otro tipo de cáncer, pero tiene más riesgo. Por tanto, los factores genéticos sí influyen,
¿vale? Pero es importante también en este caso que hacer una historia clínica adecuada, en este caso de la persona que le haya preguntado, me dirijo a ella, es importante tener otros factores también en cuenta. Hay que hacer una historia correcta del paciente, hay que ver qué factores, qué antecedentes, cuando nosotros hacemos una historia clínica hay aspectos que tenemos en cuenta. Primero, unos antecedentes personales del paciente, si ese paciente en este caso, ¿qué habría que preguntarle? ¿Qué tipo de patologías previas tiene? Si es un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis enfisema, si es fumador, pero además, como bien decís, qué antecedentes familiares. Y dentro de esos antecedentes familiares que nosotros tenemos en cuenta dentro de lo que es en este caso el cáncer de pulmón, tienen también que tener en cuenta historias de cáncer o antecedentes familiares de cáncer de pulmón en la familia. Ujú, exacto, perfecto. María nos preguntan, dice, padezco de una enfermedad autoinmune y con tratamiento. ¿Se puede desarrollar además un cáncer o este tipo de tratamientos previene el cáncer? Una pregunta un poco así Es un poco genérica. genérica, efectivamente. Vale. A ver, no sé qué patología tienes, no sé Ujú, claro. a qué patología hace referencia. Ya os decía anteriormente los factores o las enfermedades más asociadas en las que hay estudios demostrados. Os decía antes, no sé qué enfermedad autoinmune. Entonces, no tengo muy claro entonces cuál es exactamente, por tanto no me atrevo a decirte en este caso, pero lo que os decía, ¿cuáles son las enfermedades de características benignas que se han asociado a desarrollar a largo plazo un cáncer de pulmón? Pues, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis y enfisema, la fibrosis pulmonar idiopática también se ha asociado. Antes hablábamos de un tipo de cáncer de pulmón que es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma que se daba sobre todo es un tipo de cáncer muy frecuente en España que se da en personas jóvenes, menores, normalmente a lo mejor de 45 años más o menos, y que puede aparecer sobre cicatrices, en este caso tuberculosas. Por tanto, la tuberculosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar idiopática. No me atrevo a decirte desde el punto de vista autoinmune porque no tengo tan claro cuál es la patología que tienes. En este caso, si tienes dudas, pues te invito a que pues, las consultes o con tu médico de atención primaria, con un neumólogo, para ver exactamente cuál es la patología que presentas y cuáles son los riesgos, como bien decíamos en la pregunta anterior. Hay que tener en cuenta cuáles son los factores. La patología de base que tienes, si eres fumadora, si no eres fumadora, si tienes otros factores de riesgo. Ujú. Nos dice que padece esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que puede afectar también al pulmón, pero no necesariamente está asociada al desarrollo del cáncer de pulmón. ¿Vale? Los Ujú, estudios a los que hay referencia no necesariamente se desarrollan. Puede haber afectación pulmonar, pero no necesariamente hay mayor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, ujú. a priori. Exacto. Esto ya sabemos que luego cada caso es individualizado y Exacto. tiene múltiples factores que pueden llevarnos a un resultado distinto con cada uno de los individuos. O sea que no podemos generalizar nunca, porque como siempre decimos, la medicina es caprichosa y la naturaleza más. Entonces necesitamos individualizar cada uno de los casos. María, nos dicen por aquí, familia de radiólogos que varios han tenido cáncer de pulmón. ¿Pueden tener algún vínculo con trabajar con estas máquinas tan interesantes? Bueno, normalmente los radiólogos tienen una protección y trabajan con unas condiciones de seguridad extremas. O sea, que en este Ujú, sentido la radiación puede tener, siempre lo hemos visto en muchas ocasiones, pero bueno, sobre todo con otro tipo en pacientes, por ejemplo, sometidos a radioterapia. Pero en este caso, cuando es una persona dedicada, dentro de lo que es un puesto de trabajo, hay bueno, pues, la seguridad desde el punto de vista laboral para que estas personas bueno, pues tengan esa prevención para no desarrollar un mayor riesgo. Es claro. decir, un radiólogo tiene unas mediciones determinadas y llevan un medidor, si os habéis fijado cuando entran en un hospital, llevan un medidor para determinar el nivel de radiación, con lo cual están muy controlados. Ujú, exactamente. Siempre digo, una patología debe analizarse, como bien decíamos, con la autoinmunidad. Hay que analizar como tal, Mm, hay que analizarlo conjuntamente con la historia clínica de ese paciente y otros factores de riesgo. No solamente podemos ujú, determinar cuál es el riesgo de esta patología de desarrollar, pues hay que analizar cuáles son otros factores de riesgo que tenga ese paciente. ujú, totalmente de acuerdo. María, nos preguntan por aquí, dice, ¿cuál de los nuevos medicamentos para dejar de fumar consideras que es mejor? O bueno, pues cada uno tiene luego su adherencia, ¿no? A sus tratamientos.
Dice Resiegarum o Todacitán. Llevo 25 años fumando entre 8 y 10 cigarrillos al día y me gustaría dejar de fumar. Lo intenté anteriormente sin ayuda, pero acabé volviendo a coger el cigarrillo. María, cuéntanos un poco sobre las terapias para dejar de fumar. Venga, vamos a animar a la gente a que hay que dejarlo. Claro que sí. Antes os decía, dentro de lo que es el tabaquismo, la deshabituación tabáquica no necesariamente, hay muchas pautas médicamente hablando para intentar de alguna manera conseguir esa deshabituación tabáquica. Y animaros a que no ceséis, a que lo insistáis. Bueno, felicidades a la persona que nos ha escrito porque, bueno, siempre hay que insistir y siempre hay que continuar. Actualmente, ¿qué sabemos en relación a la terapia de deshabituación tabáquica? Hay, como decíamos, varios fármacos. Hace unos años está el bupropion, la vareniclina, la citisina, que es el tolacitán, que hacía referencia, y también la terapia sustitutiva con nicotina. Como decíamos anteriormente, hace unos años, hace relativamente poco, se utilizaba el bupropion y la vareniclina. La vareniclina, cada uno tiene sus pros y sus contras. La vareniclina actualmente está retirada en España y a nivel europeo del mercado. ¿Por qué? Pues porque se detectó en un lote un determinado contenido de nitrosaminas y se retiró de forma puntual. Se está trabajando para ponerla de nuevo en marcha en el mercado. Actualmente no se comercializa aquí en España. ¿Cuál es la que estamos utilizando ahora? Pues la citisina o también la terapia sustitutiva con nicotina. Cualquiera de esas terapias, yo os recomiendo que contactéis con vuestro médico o de atención primaria, con un neumólogo. Lo que hacemos siempre es una primera consulta médica donde os hacen una serie de preguntas, una serie, como decíamos, una historia clínica con antecedentes personales y familiares, pero también hay que ver cuál es la motivación y cuál es el grado de motivación de ese paciente con una serie de test que realizamos en consulta y la dependencia que tiene ese paciente. Y en función de todo ello, evaluamos cuál es la terapia más correcta. Cualquiera de las terapias que están en el mercado, entonces, tienen indicación. Ahora mismo se está utilizando mucho la citisina y la terapia sustitutiva de nicotina. Cualquiera de las dos van fenomenal. El bupropion también, lo que pasa es que tiene ciertas contraindicaciones en función de si el paciente tiene patología de base. ¿Vale? Pero cualquiera, hablar con vuestro médico de atención primaria, que hay medicación para ayudaros. Y en breve, bueno, hay estudios que demostraban que la vareniclina era superior frente a los demás, pero también se ha demostrado que la citisina, cualquiera de los cuatro que os he dicho, cualquiera de los cuatro fármacos a los que he hecho referencia, tienen efectividad y eficacia demostrada. ¿Vale? O sea, que yo os animo sobre todo a que os lo planteéis. Y sobre todo, Seguro. importantísimo, ayuda muchísimo, además de esa terapia, perdón, de ese tratamiento farmacológico, en los hábitos de vida saludable. Empezar a realizar ejercicio físico, porque de alguna manera lo que tú estás haciendo es tener en cuenta que el fumar es una adicción. Lo que necesitamos es que ese cerebro desconecte. Y para que desconecte, tenemos que tenerle, como si dijéramos, con el foco puesto en otras cosas. Y el ejercicio ayuda muchísimo. Cuando uno tiene esa ansiedad o esa necesidad de recurrir nuevamente al cigarro porque está dejando de fumar, hay que hacer que ese cerebro cambie con el mensaje que tiene en ese momento. Y tengo que hacerle cambiar. ¿Cómo vamos a hacer? Evidentemente, si estás en el trabajo, pues levantarte, hacer cualquier otra cosa. Pero si estás en un día libre, ponerte a hacer ejercicio físico ayuda de forma importante y muchísimo a la hora de la deshabituación tabáquica. Claro que sí, así estamos entretenidos y encima cuidándonos. Es mejor, si es que lo tiene todo el deporte. Y empezar poquito a poco. Tampoco tenemos que ser runners profesionales ni darnos grandes palizas porque nos frustramos. Así que poquito a poco. Ya hablaremos otro día del deporte también. Nos dicen por aquí justo, deporte versus contaminación. ¿Desaconsejarían ir a trabajar en bici en ciudades con tráfico como Madrid, capital? María, esto No, yo no. Yo para mí tiene mucho más beneficio el coger la bicicleta. No, por ahí no me convencéis. Antes decíamos la contaminación. Bueno, pero el nivel de sí, sí, sí. contaminación tiene que ser muy elevado y estar expuesto Claro. durante un tiempo muy prolongado. El Ujú, ejercicio ujú, siempre hay que realizarlo. No hay nada que ujú. justifique no hacer ejercicio, a menos Muy que, bien. como siempre decimos, tengáis una patología de base. En ese caso, siempre consultar con un especialista. Porque, bueno, no es verdad, como lo he dicho siempre, insisto, es muy importante. Una persona que tenga un cardiópata, pues evidentemente necesita tener de alguna manera unas pruebas realizadas para ver que en ese momento si puede realizar ejercicio físico, que no probablemente puede ser que no exista ninguna contraindicación, pero previamente debe de ser el médico el que lo determine. ¿Vale? Por ejemplo, por Ujú. poner un ejemplo. Claro que sí. Fenomenal. Mira, nos dice Antonio que lleva un mes sin fumar. Enhorabuena, Antonio, ya queda menos. Esto has pasado lo peor. Y dice que ha dejado de fumar con ayuda de caramelos de nicotina. ¿Estos caramelos pueden causar algún perjuicio si sigo tomándolos mucho tiempo? María, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, esto hay chicles también de nicotina, entonces hay que tomarlo siempre bajo la dosis establecida, ¿vale? Yo os recomiendo que lo toméis siempre según la dosis que os recomiende el médico, ¿vale? No hay que abusar, no pasa nada, está todo aceptado, lo que os decía, cualquier de los 4 tratamientos de los que os he comentado, bueno, pues Ujú. tienen eficacia demostrada, pero hay que seguir siempre la posología recomendada, ¿vale? Tanto con parches de nicotina como con este caso chicles, caramelos. Entonces, no pasa nada a priori, pero sigue siempre la pauta establecida o bien el prospecto que te diga en este Ajá. caso, ¿vale? Qué bueno, fenomenal. Pero Antonio, bueno, mucho ánimo. eso es. Además, es lo que o sea, el primer mes, desde mi punto de vista, es lo peor, porque es Ujú. cuando de alguna manera tienes esa necesidad o esa sensación de tener que querer fumar otra vez porque necesitas el cigarro y yo creo que has pasado ya lo más difícil. Así que Eso, mucho eso, ánimo eso. desde aquí. Queda nada. María, nos preguntan por la tos crónica. Dice, tos que no se sabe la causa, no va acompañada de fiebre, ni es debido a alergia, ni nada conocido. ¿Qué relación puede tener con el cáncer? Pues bueno, cuéntanos un poco qué hacer con esa tos que no se nos va. Ir a un médico, ¿verdad? A ver, la tos, como decíamos anteriormente, insisto, ese es uno de los problemas fundamentales que tiene un cáncer de pulmón, pero es que la tos, otra de los mensajes que es positivo es darle la vuelta a este mensaje. En una persona que Claro. tiene tos no necesariamente tiene un cáncer de pulmón. La tos es un síntoma que cuando llega a una consulta de neumología hay que estudiarlo. Lo primero que un paciente, en medicina siempre vamos de lo más probable a lo menos probable, y cuando un paciente entra en una consulta hay que hacer una buena historia clínica, pero por una simple tos, lo primero que vas descartando son causas de alguna manera agudas. Yo en un paciente que tenga una tos, lo primero que voy a hacer es auscultarle, determinar si es aguda, si ha aparecido de forma reciente o si Ujú, tiene una historia, en este caso, estamos hablando de una tos crónica, pues probablemente a lo mejor sea susceptible de realizar alguna prueba de imagen. Inicialmente a lo mejor haces pues una saturación, haces una placa de toras y ves un poquito, entonces, en qué condiciones, si es un paciente fumador, porque una tos crónica puede estar asociada a una bronquitis, lo que os decía claro. anteriormente, a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ujú, ¿Y ese ujú, paciente tiene un cáncer? No, pero ya hemos hablado de la asociación de bronquitis, o sea, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un paciente fumador. ujú. Con lo cual hay que jugar con todos esos factores que hemos comentado y que a la larga pueden desarrollar un cáncer de pulmón. Claro que sí. Pero que una persona actualmente con una tos crónica tenga un cáncer de pulmón, no, no es así, no es así. Hay que Ni hay que estudiarlo. disparar tan alto de momento, hay que ir poquito a poco. Exacto, No nos exacto, asustemos. poquito a poco, exactamente. Claro Y que por sí. ejemplo, la tos crónica, Sí. otro factor por destacarla, es muy común en un fumador. Ujú, Los ujú. fumadores son personas que tienen esa tos Claro, crónica. ¿Por qué? Pues porque exacto. muchas veces van asociados a Claro, esa bronquitis crónica o a esos enfisemas. claro. Es que está relacionado con muchas cosas, María, y con problemas digestivos, ¿verdad? El reflujo también nos puede producir tos y no Exactamente. tiene que Iba a ser un hacer, problema. Ay, gracias. Por Iba a hacer, pilas. iba a hacer ese comentario, Elena, que no solamente desde un punto de vista digestivo, sino que puede asociarse a otras patologías, como lo que Claro. ha comentado Elena. Un reflujo muchas veces puede tener Ujú, una tos persistente y tienes que exacto. descartar. Lo importante es que ante un síntoma acudáis a un especialista. Y el Ujú, especialista, nosotros tenemos, como decimos, nuestros algoritmos diagnósticos donde vamos poco a poco estudiando las causas de ese síntoma. ujú, exactamente. María, nos preguntan sobre la sarcoidosis, ¿qué riesgo tiene? Dice, inicialmente pensaron que cáncer de pulmón, nos comenta una persona. La, sí, la sarcoidosis entonces, Sí. también es otra patología que puede tener cierta asociación con el desarrollo de un cáncer de pulmón y es una de las cosas, pues antes decíamos, cuando, no sé si en este caso se refería, a lo mejor es la persona que nos escribe, le hicieron una prueba de imagen y una de las imágenes que pudieran sospechar pudiera ser tener que descartar un cáncer de pulmón. Puede ser y puede tener cierta asociación, pero como decíamos, pero es una enfermedad diferente que no necesariamente tiene que ir de forma significativa asociada a un cáncer de pulmón a largo plazo. ¿Puede tener riesgos? Sí, como decíamos anteriormente. Al igual que, insisto, Claro. la fibrosis pulmonar idiopática de la que antes hacíamos referencia. Ujú, exactamente. Por aquí tenemos testimonios de gente que ha dejado de fumar. Jesús dice que lleva ya 3 meses sin fumar y sin tratamiento. Su cabeza hizo clic Enhorabuena. que de vez en cuando pues algo pasa, se levanta, camina, se toma algún fruto seco, caramelo sin azúcar, dice, hace ejercicio, como bien decías, hábitos saludables. La mente también juega un papel importante, ánimo a todos, totalmente. Del tabaco se sale y no deja de ser un hábito y tenemos que ¿Verdad? abandonarlo. Claro Y que hay que sí, enhorabuena, insistir Jesús.
Exacto, Jesús, enhorabuena. Y antes hacíamos, insistimos, en ese bienestar emocional. De nuevo aquí la importancia, o sea, y con este testimonio, yo creo que los testimonios siempre son muy Sí, importantes, porque al final es lo que ayudan, yo creo que a otras sí, personas, y por eso nos gustan también estas webinars, eso es, que participéis porque animan a otras personas, bueno, pues también a tomar una decisión eso que a lo es. mejor les está costando un poquito más. Con Claro lo que sí. cual, te agradecemos mucho el testimonio que has dado, pero además, bueno, pues yo creo que a largo plazo debemos todos tener muy presente que el hacer ejercicio físico y ese bien, Ujú, o sea, está todo relacionado y ese bienestar emocional, como bien decía Jesús. Cuando uno quiere volver a fumar, siempre decíamos, ejercicio físico, esa sensación de ansiedad, esa nos ayuda. Podemos ujú, tratarlo farmacológicamente, pero siempre yo animo a mis pacientes a desconectar con ejercicio físico. Si uno ujú, desarrolla hábitos de vida saludables, a largo plazo está demostrado con estudios que ujú, no solamente hay repercusión a la hora de prevenir patologías, sino que ujú. bueno, pues la vida o la longevidad es mucho mayor. Claro. Vives muchos más años de forma más sana, previenes la aparición de patologías, en este caso de un Ujú, cáncer de pulmón, pero a largo caso esa longevidad se claro. prolonga. ¿Vale? Es muy Exacto, y tenemos importante. mejor calidad de vida, llegamos a mayores pues sintiéndonos mejor, pues no tan agotados ni física ni mentalmente. Entonces, es todo ventajas el Esto abandonar todo. los Mm, consumos mm. tóxicos. A todos nos cuestan porque son muy relacionados con, pues, con el desahogo social, ¿no? Nuestros ratos de felicidad que también son necesarios. Entonces, pues, bueno, tiene ahí un componente que nos cuesta, pero se puede, chicos. O sea, esto lo vamos a sacar entre todos. María, nos dicen que si por ser fumador social, ¿qué pasa con los fumadores sociales de fin de semana solo? Nada, no, no. Yo soy muy estricta. No, Muy el bien. fumar no es bueno, nunca, ni social ni no social. O sea, en vez de fumador social, ejercicio físico, siempre lo digo, ¿vale? No está justificado, ni un fumador social ni un fumador habitual. El fumar, como os decía, yo creo que en otro momento trataremos un poco de lo que es Ujú, fumar para que seamos conscientes realmente de qué contiene un cigarrillo. Un cigarrillo tiene nicotina, nitrosamina, un montón de productos bueno, pues guarrerías, que siempre digo yo, y que perjudican seriamente la salud. No solamente antes hablamos hoy del cáncer de pulmón, pero el fumar, que otro día hablaremos, tiene mucha repercusión en numerosas patologías. En todas, ujú, cáncer de pulmón, desde el punto de vista respiratorio, antes hablábamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cánceres, otro tipo de cánceres. Antes decíamos que a lo largo de los próximos años se prevé un aumento de la incidencia de determinados tumores como son el de vejiga y el de la cavidad orofaringea, por ese aumento de la incidencia. Por tanto, desde aquí todos tenemos que apostar por esa deshabituación tabáquica, todos, todos. exacto. Y tenemos otro testimonio que nos dice que fuma menos, pues a lo mejor una vez al mes o tal. Es que es fumar, es que da igual, no es. Son sociales igualmente. Y aunque fumemos una vez al mes, un día que salimos, somos fumadores, no se pierde, no se deja ese hábito. Así que, y también nos preguntan, dicen, ¿mejor el cigarro normal o tabaco de bolsa? Ninguno. Son todos Ninguno, igual de malos. Ni son más ninguno, naturales, ninguno. ni más saludables, ni los vapeadores son sanos, no, todo malo. Así que Exactamente, no vamos a ninguno. recomendar ninguno. Eso es, porque como decíamos antes, a ver si un día tenemos la oportunidad para Sí, explicaros o para contar un poco sí. exactamente el contenido de ese tabaco. El Ujú, tabaco, entonces, y los efectos que ujú. produce sobre el organismo, no Eso solamente a nivel es. pulmonar, sino a nivel general, para que sepamos y seamos conscientes exactamente de que cada vez que me fumo un cigarro, entonces lo que estoy haciendo es repercutir sobre mi organismo. Evidente, hay una cosa y es un mensaje positivo, que yo os lo voy a dar la vuelta a todos aquellos que nos estáis diciendo que sois fumadores sociales o que fumáis uno o dos cigarrillos. Y ahora lo que os propongo, probablemente cuando vosotros acudáis a una consulta de un especialista, os hagan el test de motivación y el test de dependencia, vuestros test serán muy positivos, con lo cual sois pacientes que fácilmente podéis dejar de fumar porque no tenéis a lo mejor tanta dependencia como una persona tan fumadora, con lo cual os doy la vuelta al mensaje y os animo a que, bueno, pues a que dejéis de fumar porque lo tenéis a un paso. Eso es. Y los tabacos son todos malos, no hay ninguno bueno. Ni ninguno es mejor, ni más natural, ni me va a hacer menos daño. Hacen igual de daño todos. Así que
Olvidaros del tabaco, poco a poco, cuando vayamos pudiendo, no tiene que ser Exacto, eso así también es rápidamente. eso es. Antes hablábamos, por eso antes comentábamos la importancia de la motivación. Hay una parte que cuando hablamos de deshabituación tabáquica, cuando nosotros hacemos tratamiento de deshabituación tabáquica, uno de los aspectos fundamentales es la entrevista motivacional. Y en esa entrevista motivacional tú puedes ayudar a un paciente. ¿Cómo? Pues porque tú con esa entrevista motivacional vas a saber en qué punto está. Entonces, en el momento en que tú veas que ese paciente todavía no tiene tomada la decisión, tú tienes que decirle, vete a casa, no pasa nada. No, no, no. Tú puedes hacer mucho por ese paciente. Por eso, todos aquellos que os encontréis en esa situación, Ujú. contactar con un especialista, porque os puede Exacto, ayudar. Hay terapia psicológica, hay terapia motivacional para ayudaros a tomar esa decisión. Muchas eso veces hay gente que no necesita o sea, no necesita un tratamiento farmacológico. Es es. importante que os apoyéis para tomar esa decisión porque el tabaco tiene, bueno, pues es una droga, es una adicción. Entonces tiene un Ujú, componente adictivo que muchas veces no es tan fácil ujú. desvincularse de esa Exacto, adicción. eso es, eso es. Fenomenal, María. Pues estamos llegando ya al final de la jornada. Vamos a dedicarte el último ratito para que nos digas cómo terminamos el año y cómo empezarlo bien con la prevención y te dejo estos últimos 2 minutos para ti. Bueno, agradeceros, como siempre decimos de todo corazón en nombre de Cigna, que hayáis pasado este rato con nosotros y todos los que habéis pasado a lo largo del año. Esperamos que os hayan, bueno, pues resultado un poquito útiles este tipo de webinar. Queremos estar siempre a vuestro lado. Cualquier duda que tengáis, cualquier necesidad, por supuesto, tenéis a Cigna, bueno, pues a vuestro lado. Me despido hoy. Este año lo despedimos con todas estas sesiones y, por supuesto, bueno, pues os esperamos en futuras sesiones y en todos aquellos proyectos que tengamos en marcha. Muchas gracias a todos y esperamos veros pronto. Exactamente. Como decía María, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en estas jornadas este año. Estamos ya trabajando las del año que viene para que sean igual de interesantes y que pues, no dejarnos indiferente. Como siempre, recordar que acudir a un especialista a tiempo es una variable de protección a futuro, así como escuchar a nuestro cuerpo en todos los aspectos. Que terminéis maravillosamente el año. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.